Buena tarde para todos. Buenas tardes, Mauricio. Hola, Mao. Hola, Lalito. Buenas tardes, Fanny. Hola, tía Mao. Hola, tía Fanny. Hola, tío Hola, Lalo. Mafecita. Hola, Mafe, buenas tardes. Bien, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo están todos? Bien, tía. Bien, bien, Hola, buenas noches para todos. Hola, Hola, tía. hola, tía Janet, hola, tío Lalo, hola, tía Fanny. ¿Cómo están todos? ¿Qué más, Mauro? Bien, bien, bien. Mañana, Cualquier buenas cosa tardes. me disculpan, los voy a ver, voy a estar pendiente a raticos. Estoy pendiente, mi mamá está como... Pues, sí, está pues, como me acabo de escribir. ¿Qué fue lo que pasó, tía? ha estado como regular. Sí, ¿Qué entonces va a estar- es a raticos vamos, estoy pendiente, tampoco quiero perder la oración. Igual, Bueno, cualquier cosita, pero quiero estar pendiente de la oración. Y ponérsela a ella que la escuche, que la escuche. ¿Se le No puede sé. colocar? ¿No? Ah, ok. Ahorita no, está bien indispuesta. Vale, vale. Sí. Bien. Bueno, ahí, hola, Carlitos. Hola, también. Carlitos. Hola, Carlitos. Bueno, yo creo que podríamos ir comenzando. Tío Lalo, si nos regala una oración y pues ahí incluir a la abuelita. Sí, ¿Listo? por favor, Sí, Lalito. por favor. Para que pues tenga mejor disposición en estos días. ¿Listo? La gloria y la honra es para el Señor Jesucristo. Dice en Juan 16:7, dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con la unción, con toda la llenura del Espíritu Santo. Pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque así me fuere, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Aquí vemos que el Espíritu de Dios está en la tierra. El Señor, esa es la promesa. Muchas gracias, Padre Precioso, por este momento tan especial. Glorificamos y exaltamos y levantamos el trono de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, precioso Rey. Muchas gracias en tu nombre. Ven, Espíritu Santo precioso. Ven, Espíritu de Dios. Ven, ven con poder y gloria. Toma el control, Espíritu Santo de mi mamá. Toma el control de su corazón. Toma el control de su mente, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Trae tu reino, Espíritu de Dios, a ese corazón, a mi mamá, a su mente, Espíritu Santo. Trae tu reino, trae tu gloria, Espíritu Santo. Estás en la tierra, Espíritu Santo, y te vas a glorificar grandemente porque tienes mucho poder, Espíritu Santo. Eres poderoso, mi Rey. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias. Toma el control, Espíritu Santo. Toma el control, Espíritu Santo, de nuestras familias, de nuestros hogares. Ven, precioso Espíritu Santo. Toma el control. Llénalo todo, dirígelo todo, Espíritu precioso. Ven, Espíritu precioso. Toma el control de nuestras mentes, de nuestros corazones. Tu gloria descienda, Espíritu Santo. Levantamos el nombre del Señor Jesucristo. Ven, Espíritu precioso. Toma el control. Llénalo todo, dirígelo todo, precioso Espíritu Santo. Trae milagros, Espíritu Santo. Trae prodigios, Espíritu Santo. Trae muchas señales, Espíritu de Dios. Llénanos de sabiduría, de inteligencia, de poder, de gracia, Espíritu Divino, para la gloria del Señor Jesucristo. El trono del Señor Jesucristo es levantado con poder y gloria. Espíritu precioso, muévete, muévete, Espíritu Santo, en Bogotá, muévete en Colombia, Espíritu Santo. Derrama de tu gloria, Espíritu de Dios. Toma el control de esta ciudad, Espíritu Santo. Toma el control de este mes, Espíritu Santo. Este mes llénalo de gloria, Espíritu Santo. Trae tu gloria, Espíritu de Dios, con poder, con mucho poder en este mes de agosto. De noche y de día, a toda hora, para la gloria del Señor Jesucristo. Sorpréndenos, Espíritu Santo, grandemente. Tu reino, tu gloria, sea en nuestras vidas siempre, en el nombre del Señor Jesucristo. Precioso Espíritu Santo, es tu palabra, eres tú, Espíritu Santo, en la tierra. Eres el bien, eres gloria, eres fe, eres poder, eres prodigios, Espíritu Santo. Eres milagros, son señales tuyas, Espíritu Santo. Eres el creador de la gloria y del poder. Eres el Todopoderoso. Ven, ven, Espíritu Santo, para glorificar
exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Levanta ese trono de gloria, Espíritu Santo de Jesucristo en la tierra, para la gloria del Señor Jesucristo. Y lo más importante, las almas son para Cristo, los corazones Amén. son de Jesucristo, las familias son de Cristo, la sangre de Cristo tiene el poder para la gloria del Señor Jesucristo. Precioso Espíritu Santo, muchas gracias por esta noche. La gloria y la honra es para el Señor Jesucristo. Muévete grande y poderosamente, Espíritu precioso. Gracias, Padre precioso. Gracias, Dios bueno. Gracias, mi Señor Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. Padre, gracias porque siempre nos oyes y nos escuchas. Para la gloria del Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Amén. Muchas gracias, tío Lalo. Qué bonito. Gracias, tío Lalo. Qué bonita oración, qué bonito versículo. Efectivamente, el Espíritu Santo en este tiempo está aquí y pues, digamos, el Espíritu Santo viene, perdón, nuestro Señor Jesucristo en su venida, por quien primero viene es por Él, por el Espíritu Santo. Entonces, por eso todos debemos tener al Espíritu Santo en nuestros corazones. Hay un saludito para María José. Ella es cuñada de Carlitos y pues está con Carlitos ahí, nos está acompañando hoy. Entonces, bienvenida María José, qué chévere. Y bueno, vamos a comenzar la lectura. Hoy vamos a continuar con el Evangelio de Marcos. Hoy es el capítulo número 7. Entonces, vamos a leer la palabra bajo la guía y la dirección del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Entonces, dice la palabra: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Entonces, acá vemos que en la palabra nos dice que nosotros debemos lavar nuestros corazones, pero en ninguna parte de la Biblia nos dice de lavar nuestras manos hablándolo físicamente. Sí nos dice que nosotros debemos levantar manos limpias a nuestro Dios, ¿sí? Pero nosotros ya sabemos que es espiritualmente. Entonces, acá vemos que ellos lo tomaban, era literal, y pues gracias a Dios, en estos días aprendimos qué es comer la palabra cruda, y es precisamente esto, entenderla literalmente, ¿sí? Esa parte es muy bonita. Entonces, ya nosotros entendemos que la palabra debemos entenderla espiritualmente y no hacer tradiciones de la palabra cuando la entendemos literalmente. Entonces, acá vemos cómo se forma una tradición. Entonces, el pastor ayer o antier, nos dio ejemplo de cómo se forma una tradición. Entonces, que hay una tradición, por ejemplo, que en las iglesias las mujeres no pueden hablar, ¿sí? Es una tradición malinterpretando la palabra. Entonces, lo mismo pasaba acá. Entonces, qué oportuno que estamos viendo estas partecitas. Entonces, bueno, aquí dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, ¿sí ven? No a la palabra, sino a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Entonces, vemos que aquí ellos lo tomaban literal, pero la palabra nos guía es a limpiar nuestros corazones, no, y digamos, a levantar manos santas, manos limpias de pecado, ¿sí? No manos limpias de mugre. Es muy diferente, ¿sí ven? Entonces, aquí ya empezamos nosotros a comprender por qué los escribas y fariseos estaban tan equivocados, aún teniendo la palabra, pero pues no la podían comprender porque no tenían corazones dispuestos a entender el corazón de Dios. Entonces, dice: y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Entonces acá vemos que ellos, mejor dicho, queriendo, según ellos, obedecer la palabra, se lavaban las manos, se tenían que lavar completos después de salir a la calle, y si no, no podían comer. Y acá dice también que tenían que lavar los vasos, tenían que lavar los jarros, los utensilios de metal y hasta sus camas, donde ellos se iban a dormir. Entonces, mejor dicho, tenían que lavar todo. Y lavaban todo, pero no lavaban sus corazones, casualmente. O sea, no lavaban lo importante. Lavaban lo de afuera, pero no lo de adentro. Entonces, esta parte es muy bonita porque aquí vamos a empezar a comprender acerca de qué son tradiciones y por qué las tradiciones se oponen a la palabra, ¿sí? Bueno, entonces dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Entonces volvemos otra vez a ver que ellos sencillamente recalcan la importancia de
de las tradiciones, del cumplimiento de tradiciones, no la palabra. O sea, ellos aquí en ninguna parte dicen, ¿por qué tus discípulos no obedecen la palabra? No, ellos están diciendo, ¿por qué tus discípulos no obedecen las tradiciones? Entonces, nosotros estamos llamados a obedecer la palabra, no tradiciones. Esta parte es importante. Entonces, acá los estaban juzgando, diciendo que ellos comían con manos inmundas, ¿sí? Entonces, respondiendo, él les dijo, hipócritas, así de sencillo. Una persona que come la carne del Hijo del Hombre cruda es un hipócrita, ¿sí? ¿Por qué es un hipócrita? Porque toma textual la palabra y no la puede comprender según el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque no quiere vivir conforme a la palabra. Por eso es un hipócrita automáticamente. Cuando nosotros queremos vivir conforme a la palabra, Dios nos la va a enseñar. Así de sencillo. Y ya no seremos hipócritas. ¿Por qué? Porque queremos vivir conforme a la palabra. Entonces aquí esta parte es importante. Entonces respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces hablaban mucho, que alababan a Dios, que hablaban mucho de enseñanzas de hombres, tradiciones de hombres, pero de su corazón, que era lo más importante, está lejos, apartado de Dios. Entonces, por eso nosotros también debemos tener mucho cuidado de las personas que dicen que creen en Dios, pero no viven conforme a la palabra. Entonces, y vemos también que nuestro Señor nos muestra una gran diferencia. Cuando una persona es un hipócrita, que habla muy bonito de la palabra, pero no la vive, no lo respalda la autoridad de la palabra. Pero cuando una persona vive conforme a la palabra y la enseña con amor, ¿qué es el respaldo? La autoridad. Así de sencillo. Entonces, esta parte es muy bonita. Entonces, ¿qué es lo que debe estar cerca de nuestro Dios? Nuestro corazón, primero que todo. Y cuando ya nosotros creemos en nuestro corazón, nuestra confesión va a ser de verdadera fe espiritual, no sencillas palabras. Esa parte me parece muy bonito y qué chévere que ya estamos preparados para comprender esta parte más profundamente. O sea, esto es muy bonito. Y pues qué bonito que ha sido como un paso a paso que nos ha ido llevando a comprender en realidad que lo que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón, no una confesión de bocas vacía. No, Dios no quiere eso. Dios quiere es nuestros corazones, que nuestros corazones que estén cerca de Él. Entonces dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, nosotros debemos honrar a Dios de todo nuestro corazón. Y en ese momento, nuestra honra hacia Dios no va a ser en vano, va a ser verdadera honra. Nosotros debemos glorificar a nuestro Dios con un corazón limpio. Pero si nosotros solo lo hacemos de boca, lo estamos haciendo vanamente. Serían palabras vanas. Estaríamos literalmente perdiendo el tiempo yendo cada domingo a la iglesia si no vivimos conforme a la palabra. Sería vano ese tiempo. ¿Sí? Entonces, y por eso dice, enseñando como doctrinas, o sea, enseñando como algo establecido, mandamientos de hombres, no la palabra. Entonces, todas esas costumbres, todas esas tradiciones eran mandamientos de hombres, no mandamientos de Dios. Esta parte también es muy bonita porque ya ahí vamos a empezar a ver la diferencia entre lo que enseña la palabra y lo que enseña el hombre. Y nosotros debemos creerle es a la palabra. ¿Sí? O sea, si alguien habla algo que se opone a la palabra, no debemos hacer caso. Debemos hacerle caso siempre a la palabra porque la palabra es la palabra de Dios y es Dios mismo. Así de sencillo. Entonces, porque dejando el mandamiento de Dios, aquí vamos a ver la gravedad de esas tradiciones, dice, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, o sea, se oponen, ¿sí? O sea, las tradiciones de los hombres se oponen al mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque lo insensato de Dios es más sensato que los hombres, ¿sí? O sea, nunca lo más sensato de los hombres va a poder superar a Dios, nunca. Por lo tanto, toda tradición de hombre se opone al mandamiento de Dios. Entonces aquí les dice nuestro Señor, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis, bueno, está hablando de una tradición específica, ¿sí? De la tradición de los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces aquí les va a dar un ejemplo
de cómo ellos invalidan la palabra de Dios, invalidan los mandamientos por guardar las tradiciones que les enseñaban los ancianos. Entonces, aquí viene el ejemplo, dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Acá vemos un pecado de muerte, ¿recuerdan? Entonces, esta parte es importante. Entonces, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Así de sencillo, este es un pecado de muerte. Pero vosotros decís, basta que un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si alguien tiene algo para ayudar a sus papás, pero según los ancianos les enseñaban que iban a tener más recompensas si se las llevaban a ellos. O sea, que si se llevaba ese dinero a la iglesia, iba a ser más bendecido que si lo llevaban a sus padres. Pero acá vemos que literalmente estaban desobedeciendo el mandamiento de honrar a sus padres. ¿Por qué? Por una tradición que le estaban enseñando los ancianos. Esta parte es muy importante. Nosotros nunca podemos obedecer una tradición que se opone a la palabra de Dios. Pueden haber tradiciones buenas. No voy a decir que aquí toda tradición es mala. Pueden haber tradiciones buenas, pero si se opone la palabra, eso no tiene nada de bueno. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante. Siempre que veamos algo que nos quieran enseñar que se opone a la palabra, eso no es de Dios, por lo tanto, debemos desecharlo. Entonces, y acá nuestro Señor les mostró un claro ejemplo. Entonces, en este momento, nuestro Señor les dijo, ustedes están criticando a mis discípulos porque no se bañan las manos, pero ustedes desobedecen la palabra de Dios y ellos no la están desobedeciendo. Así de sencillo. Entonces, continúa nuestro Señor diciendo, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces acá nuestro Señor les dio un ejemplo como de los más obvios y les dijo, muchas cosas hacen semejantes a estas. Y esas cosas que estaban transmitiendo, esas tradiciones, aquí cuando nuestro Señor dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, aquí eso que transmiten se refiere a la doctrina, ¿sí? O sea, crearon doctrina y esa doctrina es lo que ellos enseñaban o lo que ellos transmitían, ¿sí? Entonces, ellos estaban enseñando cosas que se oponían, invalidando la palabra de Dios. Y dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Entonces aquí esta palabra no era solo para ellos, sino para todos y cada uno de nosotros. Por eso dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos. Y no solo oídme, entended. Entonces, no solo es suficiente oír, sino que también debemos entender y comprender la palabra, lo que vimos el día de ayer. Debemos interiorizar la palabra en nuestro corazón. ¿Cómo? Meditando en ella. ¿Sí? ¿Para qué? Para ponerla por obra. Así de sencillo. O sea, vuelvo a decir, la palabra es tan sencilla y qué bonito que ya llevamos más de 3 meses leyéndola todos los días y cada día nos damos cuenta de lo sencilla y de lo fácil que es de comprender. ¿Sí? Pero ¿cómo la podemos comprender de una manera fácil y sencilla? Cuando tenemos la disposición de ponerla por obra, con amor hacia Dios. Así de sencillo. Entonces continúa nuestro Señor diciéndoles, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acá vemos que nuestro Señor una vez más dice, finaliza diciendo, si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir? El que en realidad quiere y anhela oír la palabra para ponerla por obra, va a tener esos oídos para oír y va a entender. No es más. Entonces acá nuestro Señor lo dejó como una aparente parábola. Por eso dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si nosotros no supiéramos lo que viene a continuación, diríamos, pues Jesús de qué estaba hablando, ¿sí? Pero vamos a ver, después dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. ¿En dónde le preguntaran? En su casa. Muy seguramente estaba otra vez en esa casa donde ya en este momento tanto la Virgen María como de pronto posiblemente alguno de sus hermanos también le seguía. Entonces esta parte también es muy bonita porque volvió a su casa, ¿sí? Y ahí los discípulos le preguntaron sobre la parábola
Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? O sea, que nuestro Señor en este momento ya esperaba y anhelaba que por lo menos sus discípulos comprendieran profundamente qué era lo que Él quería decir, qué era lo que Él estaba diciendo, ¿sí? Entonces les dice, ¿no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? O sea, ¿a qué se estaba refiriendo? Si ustedes comen con las manos sucias, eso no los va a contaminar, ¿sí? Eso era lo que les quería decir, dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Entonces, ¿qué es lo que nos contamina? Lo que entra en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que entra en nuestro corazón? Lo que oímos, lo que vemos, lo que pensamos, eso es lo que baja a nuestro corazón y va a contaminar nuestro corazón. Por eso debemos solo ver lo bueno, debemos escuchar lo bueno y cuando hagamos eso, pues vamos a pensar lo bueno y hablar lo bueno. Y eso es lo que va a bajar a nuestro corazón, lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? La palabra de Dios. ¿Qué es bueno? No hay nadie más bueno sino Dios, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros nos llenamos de Dios, o sea, de su palabra, lo que va a haber en nuestro corazón va a ser bueno. ¿Sí? Entonces, aquí dice, esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Entonces, aquí podríamos ver por qué nosotros oramos por los alimentos, ¿sí? Sin importar qué es lo que nosotros comemos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor hizo limpios todos los alimentos. Ya que, bueno, aprovechando que está la tía Fanny, hay alimentos que no son de provecho físicamente, ¿sí? Obviamente, si alguien de pronto tiene sobrepeso, no es recomendable comer grasas. ¿Por qué? Pues porque se va a engordar, ¿sí? Así de sencillo, o le va a subir el colesterol, ya, pero hablándolo físicamente. Entonces, aquí nuestro Señor nos estaba hablando de nuestro corazón espiritualmente. Pero aquí, pues, digamos, el hecho de que nuestro Señor haga limpios todos los alimentos, ya obviamente no quiere decir que nosotros podemos comer aún las cosas que nos hagan daño físicamente hablando. Digamos, por ejemplo, comer cerdo. El cerdo tiene algunas toxinas que le hacen daño al cuerpo, ¿sí? Entonces, esas cositas son detalles que, pues, si nosotros queremos nuestro cuerpo y lo cuidamos como el templo del Espíritu Santo, pues vamos a ver cosas que no nos convienen mucho, porque obviamente no le van a hacer daño a nuestro corazón, pero no nos van a ayudar para nuestro cuerpo, para tener una salud física, ¿sí? Entonces, digamos, como para un paréntesis ahí pequeñito, ¿sí? Bueno, y continúo con lo espiritual, que es el tema de hoy. Entonces, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, aquí nos muestra por qué nuestro Señor dice que lo que contamina al hombre es lo que sale de él, ¿sí? Lo que sale de dentro del corazón. Entonces, pero lo que está en el corazón, ¿de dónde llega? Debe haber, entonces, hay fuentes de dónde ingresa lo que tenemos en nuestro corazón, como lo acabamos de hablar. Lo que tenemos en nuestro corazón entra por lo que vemos, por lo que escuchamos y aún por lo que hablamos, porque generalmente nosotros hablamos de lo que tenemos, ¿sí? Nosotros no vamos a hablar cosas que no sabemos. Entonces, por eso, de lo que vemos y oímos, de eso se llena nuestro corazón. Entonces, si nosotros vemos y oímos lo bueno, pues de nuestro corazón va a salir lo bueno. Pero si lo que vemos y oímos es lo malo, pues de nuestro corazón van a salir los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las lascivias, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Creo que todas estas clases de maldad, nosotros creo que todas las conocemos. Creo que no hay una que no podamos comprender. Si de pronto hay alguna que no comprendamos, ahorita la podemos hablar al final. Bueno, pero entonces lo importante aquí es que todas estas maldades salen del corazón y esto es lo que nos contamina. Por lo tanto, nosotros debemos limpiar la fuente de donde salen estas malas cosas, que es nuestro corazón. A eso estamos llamados. Ese es el objetivo y el propósito del Nuevo Testamento, limpiar nuestro corazón. Bueno, y ya queda, bueno, tenemos tiempo, entonces vamos a finalizar. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Entonces acá vemos que nuestro Señor
quería que nadie supiera que él estaba allí. Vemos otra vez que nuestro Señor estaba en un lugar donde él quería pasar desapercibido, porque si le descubrían, pues no iba a poder manifestar su poder tan fácilmente y no iba a poder llegar y hablar como él quería hacer. ¿Sí? Entonces, siempre que veamos estos detalles son importantes. ¿Sí? Entonces, nuestro Señor no quería que lo supieran, pero no pudo esconderse. Entonces, ¿por qué no pudo esconderse? Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Entonces vemos que fue porque una mujer que tenía una hija y esa hija tenía un espíritu inmundo, escuchó de Jesús y lo buscó. Entonces, si nosotros algún día tenemos un problema similar o conocemos de alguien que tiene un problema similar, ya sabemos que la solución es venir a Jesús. Esa es la solución, no existe otra. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver el por qué la hija de ella estaba afectada por un espíritu inmundo. Dice, la mujer era griega. ¿Qué quiere decir esto? Que la mujer era idólatra. Entonces, vamos a ver muy seguidamente en la Biblia, esto es algo consecuente, que donde hay idolatría, hay gente endemoniada. Eso es una ley. Entonces, y eso no lo vamos a ver solo en la Biblia, también lo vamos a ver aquí. Entonces, donde haya idolatría, siempre van a haber endemoniados, ya sea un miembro de la familia, alguien cercano, pero siempre van a haber endemoniados. Esa parte es clave. Si nosotros comprendemos que la idolatría es el origen de que un espíritu inmundo entre, ya vamos a poder identificar aparentes enfermedades como esquizofrenia, que esquizofrenia en realidad sencillamente son demonios. Entonces, hay varias enfermedades mentales que tienen diagnóstico médico, pero que en realidad son espirituales. ¿Sí? Entonces, bueno, vemos que la mujer era griega y sirofenicia de nación. Entonces, aquí nos explica el por qué su hija estaba poseída por un espíritu inmundo. Y le rogaba a nuestro Señor que echase fuera de su hija al demonio. O sea, ella tenía muy claro que su hija lo que tenía era un demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces acá nuestro Señor dijo, yo vengo primero a saciar los hijos. ¿Quiénes son los hijos? El pueblo de Israel. Ellos son los hijos, ¿sí? Entonces por eso nuestro Señor en este momento le dijo, deja primero que se sacien ellos, los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Acá vamos a ver algo importante y es lo siguiente. Nuestro Señor primero vino a su pueblo, al pueblo de Israel, precisamente para que después ellos no fueran a decir por ninguna razón que Dios se había olvidado de ellos. Por lo tanto, Jesús primero buscó a quienes lo desecharon, a quienes lo crucificaron. ¿Para qué? Para que en justicia nunca vayan a decir es que Dios nos dio la espalda, sin razón. ¿Sí? Esta parte es muy bonita. Entonces nuestro Señor acá deja claro, primero vengo por ellos y ya después, cuando me rechacen a futuro, ahí sí voy por el resto. Pero entonces, aquí, en este momento, nuestro Señor le dice, en este momento no está bien tomar el pan de los hijos para echárselo a los perrillos, a los que no son judíos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor. O sea, ella le dijo, sí, entiendo. O sea, usted tiene toda la razón, Señor. Aquí vemos otra cosa, le dijo Señor, no le dijo maestro. Le dijo Señor, que Señor significa Mesías. Por lo tanto, ella reconocía a nuestro Señor como el Salvador. Pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Entonces acá ella dijo, yo no estoy pidiendo todo, yo sencillamente estoy pidiendo migajas de las que sobren de los hijos. Yo no estoy desconociendo que ellos, el pueblo de Israel, son los hijos. Pero yo, así, digamos, en esa época lo que pasa es que los judíos, bueno, aún los judíos, a los gentiles, a los que no son judíos, les llaman, por decirlo así, perros. Nos tratan de esa manera despectivamente. Para ellos nosotros somos perros, ¿sí? ¿Por qué? Porque no somos hijos de Dios, según ellos. Perdón. Ya, perfecto. Un momento. Ya. Bueno,
Entonces, aquí vemos algo muy bonito y es que ella reconocía, o sea, ella en ningún momento le dijo a nuestro Señor, usted está equivocado. No, ella reconoció que lo que nuestro Señor estaba diciendo era verdad y ella no solo lo reconocía, sino lo aceptaba. Entonces, ella se humilló al reconocer que efectivamente para los judíos ellos eran perrillos, pues aquí lo dice de una manera bonita, pero literalmente tiene un significado muy desagradable, despreciable, ¿sí? O sea, ellos eran despreciables para los judíos. Entonces le dijo, por esta palabra ve. Entonces, ¿por cuál palabra? Por la confesión de fe que ella dijo. Dijo, yo no le voy a quitar el pan a los hijos, sencillamente quiero una migaja. Entonces, eso es fe. Entonces, por esta palabra le dijo nuestro Señor, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Entonces, bueno, así, empezamos a terminar esta partecita. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, donde nuestro Señor quiso ir con anterioridad, ¿sí? Las ciudades de los griegos, las 10 ciudades de los griegos. Entonces nuestro Señor fue a esas ciudades y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Entonces acá vemos diferentes niveles de fe, ¿sí? La mujer sirofenicia, que era griega, creyó en la voz, en la palabra de nuestro Señor. Pero aquí ellos no tenían tanta fe como esa mujer. Sabemos niveles de fe, ¿sí? La mujer sirofenicia tenía una fe en que se humilló, reconoció que ella no merecía, pero que no quería el pan, sino sencillamente las migajas, ¿sí? Y confió en la declaración que dijo nuestro Señor, confió en sus palabras. Pero acá vemos que a esta persona, cuando le trajeron a un sordo y tartamudo, le rogaron que le pusiera la mano encima. Entonces ya vemos que tenían un nivel de fe bajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era necesario que nuestro Señor hiciera una obra física. Nuestro Señor sencillamente podría haberlo declarado y quedaba sano. Pero ¿en qué iba la diferencia de cómo actuaba nuestro Señor? En el nivel de fe de las personas. Entonces, qué bonito que nosotros tuviéramos el nivel de fe para decir que nuestro Señor solo necesita declarar la palabra y se cumplirá, punto. ¿Sí? Pero lamentablemente cuando nosotros no tenemos ese nivel de fe, necesitamos que Dios nos toque con su mano, ¿sí? O sea, vuelvo a decir, no es que sea más que lo diga a que nos toque con la mano, pero para nosotros sí es importante. Para nosotros sí hay una diferencia de acuerdo a nuestro nivel de fe. El hecho de que nuestro Señor diga la palabra o que nos toque físicamente con su mano. Entonces dice, y tomándole aparte de la gente, metió, o sea, primero lo apartó, ¿sí? Nuestro Señor cogió al sordo y tartamudo y lo apartó. Y dice, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo le tocó su lengua. Entonces, hizo algo para fortalecer la fe tanto de él, del sordo y tartamudo, como de las personas que lo habían llevado a nuestro Señor. Por eso fue que nuestro Señor hizo esto. Metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al ciego, y levantando los ojos al ciego, gimió y le dijo, Efata, es decir, se ha abierto. Entonces acá vemos que nuestro Señor ya se esforzó, hizo algo más, pero no lo hacía porque fuera necesario. Por él, ¿sí? ¿Por qué? Porque el poder de Dios se manifiesta con solo la palabra. Si nosotros vemos en Génesis la creación, ¿con qué fue? Con la palabra. Entonces no se necesita más, solo la palabra. Pero aquí nuestro Señor metió los dedos de él en las orejas de él, escupió, tocó su lengua, levantó los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, se ha abierto por la fe de esas personas, para fortalecer la fe de todos ellos, incluido el sordo y tartamudo. Entonces, en ese momento, dice, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Entonces, vemos que nuestro Señor actúa de acuerdo a nuestro nivel de fe. ¿Por qué lo hace? Por amor a nosotros. ¿Sí? Pero si nosotros debemos llegar a tener esa fe aún superior a la de la mujer sinofenicia, que creamos solo en su palabra. Punto. Si nosotros creemos solo en su palabra, ya tenemos la respuesta absolutamente a todo.
¿Sí? Esta parte, digamos, aquí vuelvo a decir, nos muestra son niveles de fe y cómo nuestro Dios toca nuestras vidas. Pero, y pues obviamente muy bonito el amor de Dios y la misericordia por cada uno de nosotros, que a cada uno nos trata de manera distinta. Dice, y les mandó que no lo dijesen a nadie. Entonces vemos otra vez que aquí nuestro Señor quería estar ahí, quería seguir trabajando, por tal razón les mandó que por favor no le dijeran a nadie. Vemos que primero nuestro Señor no quería que le descubrieron. Tuvo misericordia de la mujer sirofenicia a través de la cual le descubrieron. Ahora, a esta persona que sana, ¿por qué lo apartó? Para que los otros no vieran, para que el resto de gente no viera. ¿Por qué? Porque ellos no tenían fe, no podían creer. Antes lo que iban a hacer era oponerse a Dios. Se iban a oponer a nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón nuestro Señor no quería que nadie de ellos supiera. Entonces acá dice, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. ¿Qué tercos somos nosotros cuando Dios nos manda algo? Y entre más Dios nos manda, nosotros somos más tercos. Entonces nosotros no estamos llamados a ser de estos tercos que cuando Dios nos manda, hacemos totalmente lo opuesto. Nosotros debemos vivir obedeciendo a su palabra en todo tiempo, incondicionalmente, aun cuando no entendamos la razón. ¿Por qué lo digo? Porque ellos podrían pensar, pero es que estamos glorificando a Dios, lo vamos a hacer popular, vamos a decirle a la gente que Él va a sanarlos a todos. Pero ya vemos que estaban era haciendo un mal y no un bien. Entonces nosotros debemos dejar nuestro propio beneficio, nosotros debemos dejar nuestras ideas, nosotros debemos dejar nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra propia manera de pensar, nuestro ego a un lado y siempre obedecer incondicionalmente a la palabra de Dios. ¿Sí ven? Esta parte es muy importante. Entonces, nosotros estamos llamados a obedecer porque la obediencia es la mayor muestra de amor hacia Dios. Entonces acá dice, y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Entonces, acá vemos que ellos sencillamente estaban vigilando qué era lo que hacía nuestro Señor, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, va a sonar fea esta parte, pero no es diciéndolo de una manera fea. Ellos sencillamente lo que querían era juzgar si nuestro Señor hacía bien o hacía mal, ¿sí? Eso era lo que ellos querían hacer. Por esta razón nuestro Señor no quería que todos se enteraran de las señales que estaba haciendo ahí, sino que quería quería seguir caminando buscando personas de fe para darles salvación, primero que todo, darles sanidad y que ojalá obedecieran, no divulgando, para poder continuar. ¿Sí? Esto es lo importante. Nuestro Señor tenía misericordia de los que sabía que tenían buen corazón y aún estaban en ese lugar, en esas ciudades que estaban llenas de idolatría. Entonces, por eso vemos, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. O sea, aquí estaban sacando una conclusión del trabajo de nuestro Señor. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Entonces, vuelvo a decir, aparentemente esto es bueno, pero como nosotros ya hemos venido entendiendo desde el principio de Marcos, porque Marcos es el que más ha enfatizado en esta parte, en cómo nuestro Señor mandaba algo que no lo descubriesen, que no divulgaran los milagros y la gente lo hacía. Pero vuelvo a decir, ellos no es que lo hicieran con mala intención, aparentemente lo hacían con buena intención, pero esa buena intención se oponía a la palabra de Dios. Entonces acá vemos que a veces lo que nosotros pensamos que está bien, si se opone a la palabra de Dios, debemos desecharlo de lo más profundo de nuestros corazones. Bueno, aquí ya finalizamos este capítulo. Muy bonito, la verdad este capítulo me pareció muy profundo, muy especial y otra vez una confirmación más de todo lo que Dios nos ha venido hablando tanto a través de su palabra en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Mateo y en este Evangelio de Marcos, como en el mensaje de la cruz que estamos escuchando los fines de semana. Bueno, familia, me gustaría escuchar qué aprendimos hoy, como qué fue lo más importante, lo más relevante, qué es lo que más, cuáles son las más grandes enseñanzas de este mensaje y pues si de pronto también por algo, por alto alguna de las cosas para de pronto aclarar si quedó alguna duda. Bueno, aquí hay algo más
¿Se escucha? Sí, señora, le estamos escuchando. Sí. Hoy hablábamos con alguien de la casa, entonces acá hay algo muy importante para tener en cuenta. Yo me acuerdo que un día veía en mi apartamento y yo decía, pero no tengo ni una imagen. Y decía, ay, no, imagínese, yo me sentía mal, porque esa era la tradición que uno tenía, que uno traía. Lo que le enseñaban a uno, lo que más que tradición, como que tocaba, ¿no? Y si no, eso era terrible. Entonces yo decía, no, pero mi apartamento no tiene ninguna imagen. Yo para nada, entonces ya pues después uno va entendiendo las cosas de verdad, que son ataduras y que esas ataduras traen pues consecuencias malas. Vemos acá la mujer griega, ¿no? Su idolatría y lo que produjo esta idolatría para con su hija. Y que gracias a Dios pues ella salió de esa atadura, de esa idolatría, sanando nuestro Señor a su hija eh, de la forma que ella se lo pedía, ¿no? Que no le quitara el pan a sus hijos, pero que ella quería al menos las migajas, entonces por esa fe tan grande y esa enseñanza que ella le quedó y que nos quede también a los que no entendemos. Yo ya más o menos lo entiendo y pues ya lo pienso mucho porque, digamos, no, porque a veces decimos el salmo que lo pegamos en la pared, que la oración en la pared, pero la verdad hay que pegarlas en el corazón, digo yo, no sé. Eh, Eso es lo importante. Eh, lo otro es, bueno, la idolatría, la que obedecer la palabra, ¿no? Y dejar esas tradiciones que van en contra de los mandamientos. Acá, por ejemplo, vemos el honrar al papá y a la mamá, honrar a los padres, sí. Entonces, como nos explicaba Mauricio, que ellos les enseñaban más a que llevar esa ayuda a la iglesia y los papás de pronto estar pasando necesidad, entonces que es más importante el mandamiento que la tradición. Y bueno, entonces acá dice la palabra bonita que noté, y que es lo bueno. No hay nada más bueno que Dios. Entonces, que sigamos la palabra y la peguemos en nuestro corazón, la saquemos, de que eso, de la abundancia de nuestro corazón habla en nuestra boca. De todo lo bueno que entra en nuestro corazón, de eso mismo sale. Eso es nuestro reflejo. Y de lo malo también. De lo malo también que tengamos en nuestro corazón, de esa misma habla en nuestra boca, ¿no? Entonces, mejor lo bueno que lo malo. Gracias, tía Fanny, qué bonito. Muy bonita reflexión, muy bonita conclusión. Perfecto, chévere porque vemos que Dios es el que, vuelvo a decir, el que nos está enseñando y cada día nos damos cuenta en serio que es fácil, no es difícil. Si nos hemos dado cuenta, la palabra es tan fácil de entender, la Biblia es tan sencilla, literalmente es el libro de amor que Dios nos dejó, el manual de vida, y pues Dios no nos va a dejar algo que no podamos entender. Por eso es tan sencilla, pero necesitamos entenderla con un buen corazón, con una buena disposición y con un anhelo de obedecer a Dios. De esa manera es que el Espíritu Santo comienza a explicárnosla. Por eso todas esas personas lo escuchaban, pero no todos entendían. Esta parte es importante. Muchas gracias, tía Fanny. Muy bonito. Vale, ¿a quién le gustaría? Vale, hola, tía Jan. Hola. Qué capítulo tan importante, tan interesante. Si no entendemos acá lo de la idolatría, mejor dicho, ahí nos queda claro lo de la idolatría, que es lo que me llama mucho, mejor dicho, el error que estábamos cometiendo. Porque dice el versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la tradición de los ancianos, a lo que decían nuestros antepasados, bueno, como lo llamemos, nos aferrábamos a la tradición de ellos, más no a la palabra. Qué error tan grande. Pero igual para nosotros no, porque ya lo entendemos, gloria a Dios bien. Ese es maravilloso lo que hemos aprendido. Gracias, Mao, familia, pero hermoso. Aquí hay otro en el versículo que un poquito me llama mucho la atención, o lo que nos da a entender es grande también. Es lo mismo en cuanto a idolatría. Dice, este pueblo de labios me honra, y más su corazón está lejos de mí. Y León, vemos
o le honramos de labios, pero ya no, honrémosle de corazón, con el corazón y entendiendo la palabra de Dios. Es lo más hermoso y lo mejor que podemos hacer. Gracias. Gracias, tía Janet. Qué bonito. Hermoso. Qué bonito porque efectivamente nosotros somos muy privilegiados al poder comprender estas cosas. ¿Y qué es lo importante? Que nosotros, obviamente, ya soltamos todo eso, digamos, por decirlo de alguna manera, todas esas ataduras se rompen y quedan a un lado, pero ahora nosotros también debemos ayudar a los que aún están en estas ataduras para que ellos puedan comprender, pero la mejor manera de poderlo explicar es con esa es la mejor manera. Entonces, Algo que aprendí, vea, por lo menos griega, yo no sabía esa palabra, y hoy aprendimos que la palabra griega o mujer griega es idolatría. Es algo nuevo que aprendí. Muchas digamos, gracias. vale, tía. Digamos, lo que pasa es que los griegos, o sea, griega es que tenían la nacionalidad de Grecia, o los griegos, ¿sí? Entonces, en estas ciudades abundaba la idolatría. Es más, aún en Grecia en este momento abunda la idolatría. Allá fue donde se crearon los juegos olímpicos, no estoy seguro. O, bueno, no sé, creo que allá fue el origen, pero era en honor a los dioses. Entonces, desde allá, desde tan lejos, y todavía se practica a nivel mundial. Entonces, es Sí, la interesante. idolatría eso está aún existe. Vale, gracias, tía Jan. Me gustaría continuar. Ya aprendimos Bueno, mucho. o algo que dijeron el fin de semana, pues bueno, un día yo escuché la oración de Mafe y la verdad me hizo llorar, no, yo la escuché después. Hay anhelos que tienen nuestro corazón y a veces nos llevan como al desespero, ¿no? Entonces, le duelen a uno muchas cosas, porque uno ya más o menos entiende, y cuando uno entiende que la felicidad está en Dios, la verdad uno quisiera como salir a gritar y a que todo el mundo entendiera, pero sí, yo sé que cometemos errores, tenemos que hacerlo como con más calma, con más sabiduría, y como decía ayer, la prédica pues toca es orar y que esas personas que no quieren o tienen el corazón un poquito cerrado, bueno, más bien mucho endurecido, entonces como que seguir orando porque a veces el desespero es grande, el dolor de verdad es grande, la tristeza es grande porque uno siente tanta alegría y tanta maravilla en el corazón que uno quisiera que los demás también, ¿sí me entiende? Sí, tía. Entonces ayer escuchaba en esa partecita pues que seguir orando, seguir orando. Sí, tía, precisamente el sábado en la mañana estuve hablando con una cliente y ella trabaja con la alcaldía, con la parte, digamos, de bienestar y esas cosas. Y pues ella me dijo que, pues comenzamos a hablar, a mí me gusta hablar con los clientes. Entonces ella me contó que, digamos, durante este tiempo de crisis, que ha aumentado de una manera, mejor dicho, grandísima los conflictos intrafamiliares, pero en los estratos bajos. Entonces, yo le dije, o sea, que los estratos influyen. Ella me dijo, sí. O sea, es solo en los estratos bajos, o sea, es de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Entonces, al no haber dinero, pues preocupaciones, problemas, pleitos, o sea, empiezas a salir a aflorar la maldad en todos. Y pues la convivencia se pone difícil. Entonces, y pues más encerrados en la casa. Entonces, vemos algo interesante y ella pues me preguntaba, bueno, ¿y cómo han estado acá? ¿Cómo les ha ido? Y yo pues la verdad, gracias a Dios, espectacular. Trabajo menos tiempo, gano más. Tengo más tiempo para Dios y todos los días nos estamos reuniendo. Le comenté así por encima. Entonces, ella me decía como tan bonito, o sea, yo le decía, pues la verdad, lo único que nosotros debemos hacer es eso, conocer a Dios. Si nosotros tenemos a Dios, absolutamente todo nos va bien. ¿Por qué? Porque al vivir conforme a la palabra, Dios nos bendice absolutamente en todo. Y digamos, la conclusión era esa. O sea, yo le decía, pues, o sea, uno vive tan bien, tan tranquilo, tan contento en medio de esta situación que uno quisiera que todo el mundo lo conociera. Uh-huh. No se puede, lastimosamente no es así. Y ahí es donde creo que cada uno de nosotros debemos poner ese granito de arena para que la gente pueda conocer esa felicidad que nosotros tenemos, esa tranquilidad que nosotros tenemos, esa paz que nosotros tenemos. Entonces, es muy bonito. Y pues digamos, usualmente, o sea, curiosamente, tanto la semana pasada como hoy,
que acaba de comenzar esta semana, los clientes me han dicho que les gusta mucho como yo les hablo. Entonces, veo que de alguna manera, el estar compartiendo acá en familia, también me ha permitido soltarme más hasta con los mismos clientes y en confianza hablarles de Dios. Entonces, y pues ellos quedan como, ay, tan bonito como usted atiende, como tan chévere, no sé qué. Entonces, no muchos me preguntan, pero así hay algunos que me preguntan, bueno, pero ¿qué religión pertenecen ustedes? Yo le digo, no, no es ninguna religión. Sencillamente yo creo en Dios, creemos en la Biblia y lo que leemos es la Biblia. Así de sencillo. Eso es algo muy bonito. ¿Por qué? Porque, pues, digamos, de alguna manera estamos cumpliendo con la tarea, ¿sí? Estamos promoviendo la palabra, no es más. O sea, lo único que nosotros debemos enseñarle a la gente es la palabra. Lo que estamos haciendo aquí y lo que estamos haciendo con el mensaje del pastor. Lo que el pastor hace es sencillamente enseñarnos prácticamente con plastilina, como para niños pequeñitos, la Biblia. No es más. Es muy bonito. Entonces, la verdad es un privilegio y debemos estar muy agradecidos por ese privilegio que Dios nos da. Y pues, digamos, la mejor manera de agradecer este privilegio es compartiendo. Entonces, los animo a todos porque sí se puede, sí se puede. Sí, digamos, yo sé que la misma gente al ver nuestra actitud van a decir, yo quiero eso, o sea, ¿usted qué tiene? Eso es lo que, a eso debemos llegar todos. Gracias, tía Juan. Bueno, ¿qué le gusta? Hola, Patro, cuéntanos. Hola familia. Pues Hola, patrón. es un aporte pequeñito. Es sobre la idolatría y pues nosotros nos enredamos bastante o nos enredamos buscando siempre a nuestra conveniencia, que esa es como uno de los principales problemas de nosotros, ¿no? Como humanos, buscar la conveniencia. Y cuando está en contra de lo que nos conviene, he ahí la confrontación y preferimos dar la espalda o no escuchar. Así como cuando los niños a veces decían, no oigo, no oigo, no oigo, no oigo, no oigo. ¿Sí? Nosotros nos hacemos los bobos o no, sí, nos hacemos simplemente porque no nos conviene, pero se escucha chistoso y es un poquito inmaduro, pero podríamos, si no nos ajustamos, llegar hasta los 80 o 90 años y más. De pronto, porque uno cuando vuelve, ya es abuelito, uno puede llegar a portarse como un niño, ¿no es cierto? Que se vuelve como un niño también a veces. Entonces corre uno más el riesgo. Pero pues esa es la importancia de lo que estamos haciendo ahorita. ¿Y a qué voy? Con que simplemente nosotros creemos en Dios por la Biblia. Así de sencillo. Creemos en Dios por la Biblia. Entonces, por ahí, en la iglesia, con los compañeros, cuando nosotros nos preparábamos para encuentros o algo así, me recordaban siempre, nosotros somos bibliocéntricos, no más, bibliocéntricos. ¿Nosotros qué somos? Bibliocéntricos. Solamente nos guiamos por la Biblia. Y si leemos algo aparte, tiene que estar respaldado por la Biblia o tiene que reforzar la Biblia, no más. No es que a la Biblia no le hace falta nada. A la Biblia no se le puede quitar tampoco nada. Entonces, si somos bibliocéntricos y lo entendemos y sabemos que no nos podemos salir de ahí, pues simplemente entenderíamos el primer mandamiento para nosotros, que es amarás a tu Dios sobre todas las cosas porque Él es celoso, ¿sí? Y es máxima y lo dice todo. Entonces, ¿por qué podríamos adorar a algo más o a alguien más que a Dios? Porque si ya sabemos que a Él le molesta, entonces ya uno inconscientemente, cuando va a hacer un negocio, cuando va a salir a trabajar, cuando tiene una cita uno de negocios o cuando uno va a hacer algo que tenga que hacer, Dios mío, que me salga bien, voy contigo de la mano, es contigo que lo voy a hacer, y pues desde ahí inconscientemente lo vamos haciendo. Pero simplemente si encontramos la razón de por qué somos cristianos, que es la Biblia, y que gracias a la Biblia pues somos bibliocéntricos, porque la misma palabra lo dice, que el que le quite una tilde o el que le ponga, así sea una letra, pues ahí ya está mal. Ahí nos damos cuenta que no deberíamos ser, por ende, idólatras, y pues ya sabemos que es en todo, sino que volvemos a lo mismo, por nuestra humanidad,
volvemos otra vez a coger lo que nos conviene. Y si no nos conviene, pues le damos la espalda o nos hacemos los que no vemos. Por ahí una vez un amigo dijo que la esposa le ponía los cachos y ya son esposos, ya tenían hijos. Y él dijo, Patro, ojos que no ve, corazón que no siente. Pero lo dijo con tanta tristeza. Él ya no está con ella, pero él no quería deshacer su matrimonio. Y obviamente yo no está, y en ese tiempo, pues ojalá yo hubiera tenido una palabra para decírsela, ¿no? Pero pues yo no tenía respaldo ni autoridad. Gracias, familia. Gracias, Patro. Chévere. Esta parte es muy importante, debemos solo basarnos en la palabra y pues digamos lo que Patro nos hablaba ahorita con respecto a lo que está escrito es al final, ya prácticamente para cerrar la Biblia, para finalizar la Biblia, dice algo que no se le debe agregar, dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Así de sencillo. Dice, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, no se le debe ni añadir ni se le debe quitar. Esa parte es muy bonita. Gracias, Pablo. Bueno, ¿quién le gustaría continuar? Hola, tío. Gracias. Gracias, Mauricio. Dios les bendiga a todos. Qué enseñanza tan linda y tan profunda. El 33 es un versículo muy precioso, muy lindo. Dice, metió los dedos en las orejas de él. Sabemos y entendemos que en la parte espiritual la fe viene por el oír. Es precioso que el Espíritu de Dios toque nuestros oídos para que ahí entre el alimento, por ahí entra el alimento. Y dice, y escupiendo tocó la lengua. Es muy importante que el Espíritu de Dios esté en nuestra boca, toque nuestros labios, porque nosotros debemos de declarar, un hijo de Dios debe de declarar, porque estamos en su reino, levantamos el nombre de Cristo. Y entonces, y éfata, es decir, sé abierto. Nuestro corazón debe de estar abierto para que no suceda todo lo anterior de lo que habló este versículo, idolatrías y eso. Nuestro corazón debe estar abierto al Señor Jesucristo, a su presencia, a su Santo Espíritu, a esa gloria de poder. Él nos lo quiere dar, pero nosotros debemos de estar abiertos a su presencia, a su gloria y a su poder. Y el 35 me dice acá, dice, y desató la ligadura de su lengua. Eso es muy importante. El Espíritu de Dios sea desatando estos oídos, esta lengua, el corazón, el alma, y siempre estar dispuesto para el Señor Jesucristo, porque a Él le servimos, a Él seguimos, y la meta es estar con Él allá, en ese precioso reino que Él nos tiene. Bendiciones, Dios les bendiga a todos. Gracias. Gracias, tío Lalo. Esa parte está muy bonita. Y bueno, le desató de la ligadura de su lengua. Muy posiblemente, ya hipotéticamente, pues como estamos hablando del tema de idolatría y de posesión de demonios, posiblemente, o sea, digamos ya ahorita complementando con la explicación que nos dio el tío Lalo, que muy especial, muy bonita, muy profunda, gracias tío Lalo, muy posiblemente esa ligadura que él tenía, posiblemente también eran demonios. Entonces, es interesante, es muy interesante porque vuelvo a decir, hay muchas cosas escondidas y o sea, es tan bonito. Precisamente estos días estaba escuchando en Cielo que el pastor nos explica que cuando Dios le comenzó a revelar la palabra, dice que habían versículos, o sea, un solo versículo que Dios se demoraba 2 horas explicándole un solo versículo. Entonces, aquí lo que nosotros estamos haciendo es sencillamente un repasito, o sea, esto es flash, esto es rapidísimo, pero esta palabra es mucho, mucho, mucho más profunda. Entonces, eso que acabó de hacer el tío Lalo es un ejemplo pequeñito. Digamos, por eso yo digo, muy seguramente se me pasan muchas cosas. Y qué bonito que así como ahorita el tío Lalo nos explique aún más, porque de eso se trata. Aquí estamos aprendiendo todos y Dios puede hablar a través de todos y cada uno de nosotros. Entonces, el ejemplo ya lo hemos visto. Cuando la tía Jane hace sus aportes son espectaculares. El tío Norberto, lástima que no se ha vuelto a conectar en estos días, pero el tío Norberto también nos ha enseñado cosas muy bonitas. Entonces, aquí vemos que de todos estamos aprendiendo. Entonces, familia, ánimo para que continuemos todos. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? ¿Cómo Hola, están todos? Buenas tardes, noches. Bien, aprendiendo mucho. Pues
Aquí habla, dice dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, pero las explicaciones, los... Entonces nosotros debemos es guardar nuestro corazón, limpiarlo. Ya con lo que hemos aprendido de la palabra, ya no debemos tener nada de estas cosas en nuestro corazón. Y aquí donde dice del el que estaba sordo y mudo, y la tradición y la idolatría, y nosotros veníamos de allá, de ser idólatras, de seguir las tradiciones, de hacer lo que nos decían. Y cuando estaba hablando Mauricio sobre esto, me acordé de un vecino que un día fuimos a sacar el carro y dijo, no, es que no estaba. Entonces nos tocó dejar el carro hasta por la tarde, y cuando llegó yo le dije, vecino, ¿y dónde estaba? Dijo, no, es que me fui para Montserrat. Pues esa semana la señora se le enfermó y cada rato le dan ataques de esquizofrenia. Entonces lo que dijo Mau tiene toda la razón y es confirmado porque así es. Y acerca de lo que dice aquí de los ciegos, de los sordos, nosotros escuchamos, cuando vivíamos en ese mundo, escuchábamos de todo, lo que no convenía, todo nos parecía bien, pero no estaba bien. Y también hablábamos cosas sin sentido, pero ya aprendiendo de la palabra, ya uno cambia, uno ya se guarda de no oír, de guardarse, de no escuchar lo que no conviene, y tampoco así mismo de hablar ni de decir nada, porque uno con las palabras hace mucho daño. Entonces, eso es guardarnos nuestro corazón, limpiarlo cada día más. Gracias, Mau. Gracias, Leito. Vean, vamos profundizando aún más. Aquí vemos algo que nos dice Leito acerca de ciego y mudo relacionado con idolatría. Vean lo siguiente. La palabra nos dice que los ídolos tienen boca, no pueden hablar. Tienen oídos, no pueden escuchar. Tienen ojos, no pueden ver. Tienen pies, no pueden caminar. Tienen manos y no pueden hacer nada. Y dice que semejantes a ellos son los que los hacen y los adoran. Entonces aquí vemos que nuestro Señor vino a que nosotros que estábamos ciegos como esos ídolos podamos ver. A que nosotros que estábamos sordos como esos ídolos ahora podamos escuchar la palabra. Que nosotros que estábamos mudos por esos ídolos ahora podemos hablar la palabra. Que nosotros que estábamos mancos como esos ídolos que aún teniendo manos no podían hacer nada, ahora nosotros podemos hacer las obras conforme a la palabra de Dios. Podemos obedecerla con nuestros actos. Y ahora que nosotros éramos también cojos, que aunque teniendo pies no los utilizábamos. ¿Por qué? Porque esos pies antes nos llevaban a pecar. Ahora Dios nuestro Señor nos ha sanado para que ya no seamos cojos, sino para que ahora caminemos proclamando el evangelio de la paz. Por eso dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. O sea, es así de sencillo. O sea, vuelvo a decir, no se necesita teología para entender estas cosas tan bonitas y tan profundas. Y qué bonito que sí nos damos cuenta que todos y cada uno estamos aportando y Dios a cada uno nos habla cosas que nos están complementando. Entonces, me parece impresionante el nivel que hemos tomado. Ayer creo que lo mencioné, en estos 3 meses ha sido una bendición grandísima, gradual. No me puedo imaginar lo que viene. En serio, créanme que Dios nos ha estado bendiciendo, nos ha estado guardando, nos ha estado protegiendo y de aquí en adelante va a ser aún más grande. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Continuar avanzando, continuar cada día viviendo conforme a la palabra, que nosotros seamos un motivo de orgullo para Dios, así como era con Job, que Dios se sentía orgulloso de, ve a mi hijo. Eso debemos llegar a ser nosotros para Dios. Nosotros debemos llegar a ser un motivo de gozo y de alegría para el corazón del Padre, para el corazón de nuestro Señor y para el corazón del Espíritu Santo. A diario deberíamos nosotros robarles sonrisas y no provocarles lágrimas de tristeza por nuestro comportamiento. Es sencillo, es muy bonito, ¿no? Bueno, familia, ¿a quién le gustaría continuar? Hola, tío Freddy, perdón. Hola, tío. Acá estaba mirando también sobre lo que contamina lo que decía nuestro Señor Jesucristo, hipócritas. Y pues acá estamos viendo de que todo es apariencia acá en el mundo, todo es apariencia, y lo que no nos damos cuenta es que nuestro Señor Jesucristo sí ve lo profundo de nuestro corazón.
Y lo otro es los que maldijeron al padre y a la madre, que eso es un pecado de muerte. Pero también es un mandamiento con promesa, que si honramos a nuestro padre y a nuestra madre, tendremos la cura de años. Entonces también estaba mirando eso, lo quería compartir. Gracias, tío. Eso es muy bonito esa partecita que el tío nos acaba de decir. ¿Por qué? Ahora, cada día vamos a entender más claramente por qué está establecida la ley. Y es sencillo. La ley son solo una lista de condiciones para que Dios nos pueda bendecir. ¿Por qué? Porque si Dios nos bendijera sin ninguna razón, el enemigo acusaría y no permitiría que Dios nos bendiga sin razón. Entonces Dios por eso estableció los mandamientos para tener una excusa para podernos bendecir. Aparte de que obviamente esos mandamientos a nosotros nos convienen, ninguno nos perjudica. No hace mucho alguien me dijo, no, pero es que en la Biblia todo es malo. Y yo le dije, pero dígame una sola cosa que a usted le convenga y que la Biblia se la prohíba. Y dijo, no, pues son muchas, yo dígame solo una. No tenía nada para decir. Así de sencillo, es que nada de lo que nos prohíbe la Biblia nos conviene, precisamente es para nuestro bien. Todas las cositas que Dios nos dice, deseche la maldad, el odio, el engaño, la falsedad del corazón, el adulterio, todo eso pues, nos conviene, nada de eso nos perjudica. Entonces, la ley sencillamente es una excusa para bendecirnos. La ley es la más grande muestra de amor para nosotros. Aparte de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su sangre y de que el Espíritu Santo esté con nosotros, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? A través de la ley, nosotros podemos alegrar el corazón de nuestro Padre. Por eso, cuando el pastor creo que nos lo dijo en uno de los mensajes, cuando uno le dice a su hijo, cuando salga a la calle y antes de pasar una calle, mire a la derecha, mire a la izquierda, no es por molestarlos, es por el bien de ellos. Así es la palabra de Dios, así son sus mandamientos. Entonces, cuando nosotros lo vemos desde ese punto de vista, decimos, pues claro, eso no es una carga. Antes es más fácil vivir sin pecar que vivir pecando. Y el ejemplo es el de las mentiras. El que dice la mentira es porque está buscando su propio beneficio, es porque quiere ocultar algo, por lo tanto dice mentiras, pero cuando dice la mentira tiene que cuidarse de a toda hora y esforzarse de sostener la mentira para que nadie lo descubra. Entonces tiene que esforzarse para pecar, mientras que si uno dice la verdad, pues uno va a vivir tranquilo y no tiene que esforzarse para nada. O sea, es más fácil vivir obedeciendo que vivir pecando. Y ese ejemplo de la mentira va para absolutamente todo. Absolutamente todos los pecados son así. Nosotros nos debemos esforzar para pecar. Y qué curioso que nosotros preferimos hacer ese esfuercito que vivir tranquilos. Es curioso. Entonces, cuando nosotros entendemos que en realidad la palabra, la ley, los mandamientos son por amor y con amor, ahí es cuando nosotros empezamos a entender, o sea, de verdad una vida es más fácil vivirla agradando a Dios, no es más. Vuelvo a decir, o sea, hoy estamos en conclusiones de toda la palabra y vemos que son conclusiones demasiado bonitas, que si nosotros comprendemos el mensaje de la cruz, que si nosotros comprendemos que el Espíritu Santo está aquí completando la obra, porque aquí ya podemos decir que se está completando la obra, y lo vimos ayer y antier en la Santa Cena, que el pan es la palabra, o sea, nuestro Señor Jesucristo, y ahora la sangre derramada en la cruz es para que nosotros pongamos en práctica la palabra. Entonces es la tarea del Espíritu Santo. ¿Sí ven? Entonces ya vemos que el mensaje de la cruz no habla solo de nuestro Señor Jesucristo, habla de los dos, tanto de nuestro Señor Jesucristo como del Espíritu Santo. Entonces ya ahora sí empezamos a darle la relevancia de la tarea que tiene el Espíritu Santo en este tiempo, que Él se sacrifica por nosotros, gime con gemidos indecibles, solo para guiarnos al Padre, para guiarnos con amor hacia el Padre. Entonces, aquí ya empezamos a entender, vuelvo a decir, que es un todo, que es una tarea tanto del Padre como del Hijo, como del Espíritu Santo, que los tres nos aman y que nosotros debemos reconocerlos a los tres. Esa parte es muy bonita. ¿Por qué? Porque si nosotros negamos la tarea de uno solo, estamos negando la tarea del Padre, porque el Padre fue el que planeó todo, o sea, realizó todo el plan. Y nosotros por eso no podemos negar ni al Espíritu Santo, ni a nuestro Señor, ni al Padre, a ninguno de los tres. Siempre van los tres de la mano porque su obra es completa y se complementa. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Hoy está súper bonito. Estas conclusiones de hoy están súper chéveres.
Señor. Que haber Vamos a hacer con María Fernanda para que antes de que se fuera. Y es la pregunta. El pastor siempre dice, él dice, bueno, si yo les digo sean buenos y que esto en cualquier iglesia que en la que vamos, lo que hablábamos ayer, les decimos sean buenos, pero no les digo cómo, ustedes por dónde empiezan. Y pues a la mayoría de iglesias o cuando vamos nos hablan de un tema en específico, ya sea matrimonio, hijos, trabajo, amigos, cualquier cosa, y nos toca. Y es un tema, es un tema que nos toca, pero en emoción. Entonces, por eso se olvida, porque es en un tema en específico, pero no sabemos cómo actuar. O sea, pues, Dios nos manda que nosotros hagamos cosas como lo hablábamos ayer, en lo pequeño, pero en eso pequeño es en todo. Porque yo puedo darle un mercado a una familia, ¿sí? Y puedo ser creerme santo el día de hoy, pero, pero con el resto de personas, con el más cercano a mí, que es al que de pronto debería de verdad ayudar, no lo hago y no nos damos cuenta. Entonces ahí ya estamos pecando y nosotros nos creemos santos a nuestro parecer, más no en el parecer de Dios. Entonces es un poquito complicado y el pastor dice, ahora voy a esto. El pastor dice, la cerveza es fea, la cerveza es amarga, la cerveza no tiene sabor, pero ¿qué es la cosa que le cogemos gusto por la sociedad? Lo que dijo el tío Freddy. Nosotros venimos en un mundo de apariencia y yo siempre, y estoy tratando de buscar la respuesta. No tengo la respuesta aún de por qué somos necios. ¿Por qué? Si han visto el ejemplo que hacen del ratoncito que va a coger algo y le da corriente, él no lo vuelve a tocar, pero nosotros sí. Entonces, hay personas que dicen, se va a morir en un mes y Dios lo sana de cáncer en la cabeza, pero nos sanó y luego decimos, si me sanó es para vivir, entonces vuelvo al mundo otra vez porque yo por ahí escuché o hasta nosotros nos hemos hecho la pregunta, tengo dinero y me he jodido para conseguir el dinero y ahora no lo puedo disfrutar porque todo es malo. Y por ahí he escuchado a muchas personas diciéndolo y prefieren darle la espalda a Dios, porque ahora que está la camioneta, ahora que está la casa, ahora que está el dinero para poder viajar, ahora que está el dinero para poder comprar ropa de marca, ahora que está el dinero para hacer paseos, hacer asados, la finca, ahora eso es malo y prefieren darle la espalda a Dios. Y yo no los juzgo porque yo también lo he llegado a pensar en momentos, pero el lío es por qué somos tan necios y por qué entiende más un animalito que nosotros que podemos pensar, que tenemos raciocinio. Entonces, esa es mi pregunta y me la he hecho y me la he hecho por mí, porque todos somos humanos acá y todos tenemos, en mayor o menor grado, tenemos los mismos pensamientos. Que hay unos que van adelante, han tomado decisiones, pero si yo llegara a tener esa respuesta que se la pido a mi Dios concreta, empezaría a ver, analizando mi vida, cómo poder cambiar. Y ahí empezar a dar frutos. Pero es la hora que no sé por qué somos tan necios, porque esa es la raíz de nuestros problemas, desgraciadamente. Pues la respuesta no es tan compleja, la respuesta es sencilla. La respuesta es que es porque a nosotros nos gusta satisfacer nuestra carne. Esa es la respuesta. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué nuestra carne y por qué no el espíritu? Porque lamentablemente en el transcurso del día, o sea, si con nosotros contabilizamos el tiempo en el día, nosotros en el día nos contaminamos más con las cosas del mundo que con las cosas de Dios. Esa es la razón. Entonces, de lo que nosotros nos llenemos, eso vamos a querer. Y si nosotros nos la pasamos viendo películas que no nos convienen, novelas que no nos convienen, noticias que hablan solo de cosas malas, cosas negativas, que meten susto, que meten, o sea, cosas que lo único que hacen es estorbar nuestra paz y solo le dedicamos un poquito tiempo del día o en muchos casos, ni un poquito de tiempo a Dios, pues, ¿qué vamos a querer? Pues de lo que hemos llenado, de lo que nos hemos llenado. Esa es la respuesta, es tan simple como eso. Y qué bonito que se complementa con lo que nos dijo el tío Freddy, que efectivamente a nosotros lo que en realidad nos gusta son las apariencias. ¿Qué son las apariencias? La vanagloria de la vida, el orgullo de la vida. Entonces, si nosotros vivimos por el orgullo de la vida y por las apariencias,
pues no va a haber cabida para la palabra. Y al no haber cabida para la palabra, pues vamos a querer seguir tocando esa corriente que el ratoncito entiende que no me conviene, pero a nosotros sí, porque es que a toda hora nos estamos llenando de eso. Esa es la respuesta la vimos en el capítulo de hoy. Es, digamos, es fácil de definirla, pero vuelvo a decir, como a diario nos llenamos más y más de las cosas del mundo, pues no es fácil practicarlo. ¿Sí? Si nosotros a diario nos llenáramos solo de lo bueno, sería lo más fácil del mundo practicar. Sería sencillísimo. Así de sencillo. Creo que mi papi nos quería compartir algo. Es que según lo que usted comentaba ahorita de la gente, sí, los más necesitados en esta situación, en esta pandemia, en esto que, como dijo, este año no fueron sino enero, febrero y pandemia. Este año no trajo sino 3 meses. Entonces, realmente lo que acaban de decir ustedes y concluyen ahí con que no tenemos tiempo para Dios, sino tenemos tiempo es para pensar qué hago mañana, qué voy a hacer, y ojalá que me salga un trabajo, y el sábado y el domingo entonces es para mi familia, y es para a ver si hago esto, a ver si me instalo, porque sobre todo vemos estos en la rusa y todos los que trabajan en los talleres de mecánica. Los sábados y los viernes por las tardes los tienderos, y eso ya esperaban a la gente para que los sábados y los domingos ya es de paseo, pero el viernes y sábado eso es de tomata. Y aquí nos damos cuenta que alguien dijo que tenemos que limpiar nuestros corazones, y me quedo pensando yo aquí en este versículo 21. Dice, porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, las avaricias, las maldades, mejor dicho, todo. Y realmente cuando la gente está tranquila y la gente está en la tomata y en la esta, no se hablan sino barbaridades, hablan de eso. No hablan sino de ahí salen hasta los que planean los robos, los que hacen todas esas cosas. Ahí no tienen en ese momento temor de Dios, de pensar que voy a limpiar este corazón, que voy a hacer esto, que voy a quitarme de esto por la situación, no. Y ahí se vienen todos los problemas. Y nos damos cuenta de que, pues aquí hay mucha gente que se la ha pasado orando, y se la pasará orando, y seguiremos orando los que creemos en Dios. Y buscaba ahí un versículo que dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que pusiese brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Esto es tremendo. Eso está en Ezequiel 22:30. Nos damos cuenta de que muchas de las veces cuando inició esta pandemia, muchos pastores, muchas iglesias cristianas, nosotros mismos oramos, nos arrodillamos, que esto pase, que esto ya. Pasó un mes, pasaron 2 meses, nada que pasa. Ahora mira uno siempre, todo el mundo llega y dice, no, la verdad es, ahora sí analicemos, esto es lo que nos damos cuenta ahorita que hablamos. Esto es causa del pecado, causa de la maldad, causa de nosotros mismos. Por eso viene todo esto, y realmente si no nos ponemos, así dijo un dicho, y no nos ponemos las pilas, esto se seguirá alargando. Gracias, familia. Gracias, Pa. Pues hay algo interesante, y es que nosotros desde el principio, eso me parece muy bonito, que digamos desde que comenzó esta situación, es más, yo estaba un poquito más adelantado porque como nuestra iglesia está en Corea del Sur, entonces yo vi desde el principio, mucho antes de que llegara a Colombia, cómo se estaba viviendo allá. Y yo desde ahí ya tenía claro que esto iba a expandirse por todo el mundo, y no solo que se iba a expandir, sino la causa. Entonces yo cada vez que escuchaba, lamentablemente, personas declarando que no, que esto ya se acabó, que no, que aquí no llega, yo decía, ¿por qué no enseñan conforme a la palabra? Enseñen arrepentimiento, enseñen que esto sencillamente es por culpa del pecado.
pero no, solo se la pasaban declarando. Entonces, digamos, el tío Lalo nos hacía énfasis, efectivamente, hay que declarar cosas buenas siempre, pero esa declaración debe ir acompañada con obras de fe, no solo palabras. Entonces, ¿qué pasa? Es muy bonito que de alguna manera Dios nos permita estar un paso adelante de las cosas. Eso me parece un gran privilegio que tenemos nosotros como familia, que lo que hemos hecho, ¿qué es? Sencillamente acomodarnos a la situación, obviamente, viviendo conforme a la palabra, pidiéndole a Dios su protección, que tenga misericordia de nosotros, de nuestras familias, que proteja tanto nuestra salud como nuestra economía, y no solo nuestra, sino de las personas que nos rodean, de nuestras familias. Y esa es la mejor manera en que nosotros podemos sobrellevar esta situación y la podemos vivir con paz, con tranquilidad, con bendición, no con preocupación, no con afán, no con crisis. ¿Por qué? Porque eso es lo que viene de parte del enemigo. Por eso, si nosotros nos la pasamos hablando de crisis, de preocupación, de conflicto, pues vamos a terminar en lo mismo, por más que digamos creer en Dios. Entonces, esa parte me parece muy bonita. Gracias, Pa, por ese aporte, porque vemos una vez más la dirección de Dios en medio de nosotros. Y vuelvo a decir, una gran razón para darle gracias a Dios por darnos esta paz, darnos esta tranquilidad, darnos este tiempo para compartir su palabra, darnos este tiempo para poder crecer a diario, espiritualmente hablando, que eso es lo más importante. Y pues digamos con respecto a algo que nos decía Patro ahorita, que el ejemplo de la cerveza, que aunque es fea, nosotros le cogemos el gusto. Lo mismo pasa con el pecado. El pecado no es bonito, el pecado es feo, pero le cogemos el gusto. ¿Y qué pasa? Cuando le cogemos el gusto, ya prácticamente nos enviciamos al pecado y creemos que ya la vida es pecar, que ya lo bueno no le encontramos a lo bueno, sino que antes decimos que lo bueno es lo malo y que lo malo es lo bueno. Esa es la razón por la cual le cogemos el gusto y lo vemos de una manera muy sencilla. Cuando nosotros hacemos algo malo la primera vez, Dios nos muestra que eso está mal y nuestra conciencia, en caso de que no conozcamos a Dios, nuestra conciencia nos dice eso está mal. Al principio uno se siente mal, pero uno calla la voz de la conciencia y lo vuelve a hacer. Y ahí es cuando uno empieza a endurecer el corazón. Ese es el gran problema. Vuelvo a decir, no es que nosotros hayamos nacido ya malos y estamos condenados a vivir en la maldad. No. Nosotros siempre nacimos con un mayor o menor grado de maldad en el corazón porque lo heredamos. ¿Sí? En este caso, yo siempre le doy gracias a Dios por el abuelito Arsenio, porque yo sé que a través del abuelito Arsenio muchos heredamos mucha bondad. Entonces, esa parte es algo que yo le agradezco mucho a Dios. Entonces, vuelvo a decir, no todos nacemos con la misma bondad, unos con más, otros con menos. No todos nacemos con la misma maldad, unos más, otros menos, pero todos tenemos la oportunidad de, si nacimos con bondad, fortalecerla, y si nacimos con maldad, eliminarla. Todos tenemos la misma oportunidad. ¿Y cómo recibimos esa oportunidad? A través de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Sencillo. Entonces, ahí creo que se podría concluir todo. Papi, ¿quería compartirnos algo más? Sí, quería recordarle lo que duramos hablando una vez, donde Dios, cuando vio la situación, nos llama a sus hijos a esconderse por un poco tiempo. ¿Cómo se llama? A esconderse, a ocultarse, ¿no? Algo así. Sí. Y eso es lo que vamos a buscarlo bien y lo brindamos mañana y damos una aclaración sobre eso, porque esa es una tranquilidad para el pueblo de Dios. Sabemos que Él nos está advirtiendo algo que nos dijo, que nos ocultáramos o esto por un poco de tiempo. ¿Y acuerdas que lo duramos hablando? Estarnos en la casa. Voy a explicar, papi, gracias. Esa promesa está en Segunda de Crónicas 20:17. No sé si ya lo había mencionado con ustedes, pero para mí ese capítulo y ese capítulo, que sea 20:17, está relacionado con el año 2017, desde mi punto de vista, ¿sí? O sea, yo no estoy hablando aquí de numerología ni nada de eso, sino que yo pienso que no es casualidad que este versículo esté en Segunda de Crónicas 20:17. ¿Por qué? Por lo siguiente. Esta explicación es muy bonita para que estemos atentos. Dice,
no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. En este caso nosotros no debemos pelear. ¿A qué nos llama Dios? Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Y aquí dice, oh Judá y Jerusalén, nos está hablando a todos. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos. Desde mi punto de vista, yo interpreto mañana como al 2021. Por eso yo pienso que esta prueba es de 2017, 2018, 2019, 2020. Este año 2020 es sencillamente una transición. Y eso yo lo tengo claro desde que comenzó esta pandemia. Yo sé que este año solo es de transición. Y cuando es mañana, es el 2021. Y ahí dice, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer en esta situación? Estar quietos, confiar en Dios, lo que estamos haciendo. Vuelvo a decir, este tiempo de pandemia, estoy seguro que no lo vamos a olvidar por toda la eternidad, porque ha sido este tiempo de bendición para poder llegar a un mejor lugar allá. O sea, este tiempo no es de crisis. Para nosotros, los hijos de Dios, este tiempo ha sido de crecimiento espiritual, no más. O sea, este tiempo no ha sido malo, este tiempo ha sido bueno. Entonces, cuando nosotros empecemos a creerlo y a disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado en este tiempo, créanme que lo vamos a disfrutar. El sábado creo que hablé con Patro, le envié un video de alguien que él dijo, no, pues cuando me dijeron de pandemia, ya no puedo hacer la película que iba a hacer, ya no puedo ganar el dinero que iba a ganar, ya no puedo trabajar como iba a trabajar, cerraron oficinas, cerraron todo, pero ahora voy a poder leer el libro que no pude leer antes. Voy a poder compartir tiempo con mi familia que no podía compartir antes. Sí, dejé de ganar dinero, pero ahora voy a poder tener tranquilidad durante este tiempo. Voy a poder hasta ver la película que no podía ver. Entonces, este tiempo es de bendición. Y esto no solo pasa en este tiempo de pandemia, pasa con cada situación que nosotros vivimos. Cada situación que nosotros tengamos en la vida, por más mala que sea, se puede convertir en bendición. Por eso la palabra dice que a los hijos de Dios, todo, absolutamente todo, obra para bien, aún las peores crisis. Entonces, es un llamado como para que todos hoy estemos más bien agradecidos con Dios y dejemos de ver el problema como problema y veamos el problema como una bendición grande que Dios nos está dando. Vuelvo a decir, estoy seguro que por toda la eternidad nunca nos vamos a olvidar de esta pandemia, porque esta pandemia fue la raíz para que nosotros llegáramos a un mejor lugar allá en el reino de los cielos. Entonces, eso así como conclusión. Y vuelvo a decir, aprovechemos el tiempo, valoremos lo que Dios nos está dando. Dios nos está dando un privilegio que, vuelvo a decir, como lo hablamos ahorita con la tía Fanny, quisiéramos que todo el mundo lo tuviera. Lastimosamente no todo el mundo lo quiere. Ese es el gran problema. Dios quiere que todo el mundo lo tenga, pero no todo el mundo lo quiere. Entonces, demos gracias y procuremos compartirlo. Cumplamos nuestra tarea de compartir este privilegio tan bonito, esta tranquilidad, esta paz, que es el Espíritu Santo. Compartamos el Espíritu Santo. Familia, muchísimas gracias. Hoy la verdad estuvo bastante extenso, pero creo que todas las conclusiones han sido muy bonitas. Mau, el 14 me gusta, donde dice, y llamando hacia toda la multitud, les dijo, oídme todo y entended. Entonces, pues uno se da cuenta tanto en el honra a tu padre y a tu madre. Por ejemplo, ahí, ¿no? Hay muchas personas que dan plata para los templos, colaboran en construcciones, en cosas, pero se olvidan de los papás. Y si los papás muchas de las veces les piden algo, ¿no? Porque, y aún lo dicen, ¿no? Porque vivir tanto para tal cosa, qué error tan grande que uno comete, ¿no? Y en cuanto, por ejemplo, a lo que uno come, por ejemplo, la rellena. Come una rellena y dice, no, usted todavía come. A mí se me ocurrió que había rellenas y le llevé a un vecino. Y me dice, mami, ven, mira lo que nos trajeron, rellenas cristianas. ¿Y cuándo? Y yo, ¿cómo? No, pues imagínense, ellos pensaron que quién sabe yo de qué o cómo es la rellena, porque hay muchas personas que reemplazan la sangre por el hígado, licuan el hígado y hacen eso, entonces ellos pensaron que yo había hecho eso. Sí, eso.
Y por ejemplo, también lo otro que iba a decir, se me fue lo que iba a decir. Bueno, eso, se me fue lo otro. Pero entonces hay muchas cosas que de lo que sale de la boca, sí, también de lo que sale de la boca, que uno cree que uno come y que eso es lo que nos hace daño, no es todo lo que sale de la boca, todas las malas palabras, las malas acciones, el comportamiento, tantas cosas que uno que sale y uno no se da cuenta de todo y que como siempre le hacemos mal a muchas personas y uno no se da cuenta de esas cosas. Bueno, eres un poquito. Gracias, mami. Esa parte es muy importante porque, digamos, efectivamente, el origen de las bendiciones, hay algo curioso, hay muchas personas que son bendecidas sin conocer de Dios. ¿Por qué? Porque sin conocer de Dios obedecen la palabra, honrando a sus padres. Hay personas que no conocen de Dios, pero honran a sus padres y Dios los bendice sin conocer de Dios. Eso es increíble. Y ahora vemos que los que conocen de Dios no lo hacen, pues ¿qué pueden esperar? Ya vimos que hoy vimos, este es uno de los pecados de muerte, así de fuerte, y está anunciado en el Nuevo Testamento. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, mi mami nos habló una segunda cosita, ¿qué fue? Se me fue, después de honrar a los padres. Ah, de la comida. Ah, esta parte es interesante. ¿Por qué? Vuelvo a decir, ahorita yo hablé que por salud física sí hay cosas las cuales no debemos comer, ¿sí? Pero, digamos, una de las primeras preguntas que yo le hice al pastor David hace 5 años, cuando llegué a la iglesia, fue con respecto al tema de la rellena. Yo le hice esa pregunta porque sí, hay un debate, están los cristianos que lo defienden a capa y espada y están los que lo atacan. Entonces, yo pues tenía la inquietud. Yo le pregunté al pastor y dije, pastor, ¿qué pasa con respecto a eso? Y me dijo que cuando la palabra nos habla de ahogado y de sangre, nos está hablando de dos cosas diferentes. La sangre es la que ofrecían viva a los ídolos. Ellos mataban animales y la sangre viva la tomaban. Esto es lo que está prohibido. ¿Por qué? Porque era ofrecida a ídolos y porque lo hacían como sacrificio, con idolatría. Entonces, por lo tanto, el pastor me dijo, si es una comida regional, tradicional, eso no tiene nada que ver porque no se la están ofreciendo a nadie, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con el mandamiento que nos habla la Biblia. Y ahora la explicación del ahogado, porque van de la mano, para comprender que es espiritual, ¿sí? O sea, para comprender que esta palabra no es literal, ¿sí? Ya aprendimos que la palabra no es literal, sino espiritual. Entonces, ¿a qué se refiere con el ahogado? El ahogado es un animal que se debe matar ahogado para poder consumir. Y ese animal que se mata ahogado es el perro. Entonces, ¿qué pasa? Hay lugares en el mundo donde se come perro, pero Dios prohíbe comer perro. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿por qué vamos a ser tan malvados de comernos a un animal que es fiel, que reconoce a su amo? Eso no se debe hacer. Entonces, es por esa razón que no se debe comer perro. Y cuando la palabra nos habla de ahogado, está hablándonos de perro, y cuando nos está hablando de sangre, está hablando de sacrificios a ídolos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, digamos, la rellena no entra ahí. Sencillamente, la rellena es un alimento que se hace por cultura, pero no es ofrecido a nada, ¿sí? Que sea saludable o que sea no saludable, la verdad no me atrevería a catalogarla, no sé. Entonces, tampoco me atrevo a decir que es buena, pero no me atrevo a decir que es mala. ¿Sí? Obviamente, sabemos, si no es ofrecido a ídolos, pues no está mal. ¿Sí? Pero tampoco vuelvo a decir, por salud, no sé. O sea, no me atrevo a decir que sea buena. Pero la palabra no nos prohíbe comer rellena. Así de sencillo. Esa es como la conclusión con respecto a ese tema. Entonces, vemos en el capítulo de hoy que nuestro Señor purificó todos los alimentos. Entonces, todo lo que nosotros comamos, debemos es comerlo con acción de gracias, y por eso es que oramos por los alimentos, para santificarlos. Es más, hay un caso, que es el caso del apóstol Pablo, que él dice que él puede llegar a tener fe de comer un alimento ofrecido a ídolos. ¿Por qué? Porque él no lo ofreció a los ídolos. Sencillamente, si él llegaba a un lugar de Grecia donde había idolatría y le daban ese alimento, él por respeto lo comía. ¿Por qué? Porque él tenía la fe para hacerlo. Pero él lo que decía es, toca tener cuidado. Yo no puedo lastimar la fe de alguien débil en fe comiendo algo ofrecido a ídolos enfrente de él, porque lo podría estar haciendo pecar.
Entonces, por eso él dijo, si está mal comer carne, yo preferiría convertirme en vegetariano, en vegano, ¿sí? Por amor, no porque esté mal comer carne, sino por amor a los que puedo llegar a lastimar por lo que yo como o por lo que yo veo, ¿sí? Entonces, digamos, ahí el apóstol Pablo nos decía, yo puedo comer de todo. Lo que pasó con el apóstol Pedro, sí fue Pedro creo, cuando bajó el lienzo con animales inmundos y Dios le dice, mata y come. Obviamente Dios no le estaba hablando de matar y comer animales inmundos, le estaba era hablando de que los inmundos, que éramos los perrillos, de los que vimos en el capítulo de hoy, para nosotros era el evangelio, ¿sí? Entonces, eso era lo que estaba hablando espiritualmente, pero vemos una vez más que lo importante no es lo que comamos, lo importante es lo que hemos llenado, de lo que hemos llenado nuestros corazones y de lo que se manifiesta a través de nuestra boca que hay guardado en nuestros corazones, ¿sí? En conclusión. Muchas conclusiones, hoy fueron muchísimas conclusiones, familia. La verdad, muchísimas gracias por su paciencia, por su tiempo y nada, qué bonito comienzo de semana. Este comienzo de semana ha sido muy bendecido, muy bendecido. Muchísimas gracias, familia, que tengan una linda noche, que tengan un buen descanso y pues nada, nos vemos mañana a la misma hora. Entonces, bueno, ánimo, continuemos. Papi, ¿quería decir algo? Está en silencio, papi. Está en silencio. No le escuchamos. Él Señor. pregunta a Martín. Que saludes a Martín, que lo vimos pasar por ahí, pero no habló. A Martín. Que es bonito escucharlo hablar. Martín es todo lindo. Y es que es todo saludable, pero ese no. Que salude a hola Mauricio. Hola, Martín. Está por ahí durmiendo. Hola Martín. Está jugando. Martín, hola. Están en silencio, Leito. Hola, Martín. Mira que te están hablando. Mira que te están hablando. Solo di hola y ya. Mauricio te habla, Martín. Dile chao a Mauricio. Mira, Mauricio te está hablando. Mira, Mauricio te está hablando. Chao, Martín. Chao. Chao. Dile chao. Mira la tía Marta. Chao, familia. Muchas gracias. Chao, Carlos. Chao. Hasta mañana a todos. Hasta mañana, Dios les bendiga. Mañana. Hasta mañana, Dios les bendiga. Mañana a todos. Hasta mañana, Carlitos. Chao, Chao, Panita. Janet, Lena, chao. Bendiciones. Chao, tía Fanny. Saludos a Reinaldo y saludos a todos. Vale, chao, chao. Chao, Carlitos. Vas a pegar.